hold on. Okay, we will continue working on the topic. Yes, in this case, how to teach English in this case to toddlers or preschoolers. Yes, the last class we were describing some basic games or information that you can use in order to let them understand vocabulary about different topics. And one of the main topic that we said, okay, it is necessary you start with them talking about this, is about describing their personal information. Yes, describing what their names are, or maybe what the for instance, introductions they can do. Yes, also we had to maybe develop a reading section like this. In this case, it says Foundations and Objective of English for Toddlers and Preschoolers. So let's restart on this part. I'd like you to read this information for me. Can you help me, please? Yeah. English language learning for toddlers and preschoolers is an essential foundation for the future academic success. Let's explore the foundation and objectives. Okay, why do you think that English learning is essential for the students? In this case, toddlers and preschoolers. Why do you think it is necessary? Because the English language it would help them to be more intelligent, I don't know, in their future and in their academic success, like students. Yes. Do you As a consider, student. how do you consider it is easier to understand English? Just when they listen to you speaking in English, or maybe through games, through reading? How would you do it? Well, I will teach them to instead of ay, ¿cómo se dice? Yeah, hold on. Just give me a second. I'm nervous. Okay. Ay, no, yo no hablo mucho inglés. Ja, no hablo mucho inglés, me estás manteniendo toda la No, conversación en inglés. You're no, excellent. Nice. no. Well, mm, through game, by touching, Okay. uh, um, toys. Okay. Yes. Talking. Yes. A lot. Maybe I could teach them some songs about the alphabet and miss their like we learned the past class, miss the alphabet with colors or miss the. ¿Me podría decirlo en español? Yes. Yes. Don't worry. Acuérdate que podemos using this Spanglish. It's good for you and me. Porque Pero, acuérdate well, que when you do this exercise, when you switch, estás hablando en inglés and suddenly you start speaking in English, quiere decir que tú tienes que tener como un dominio sobre lo que estás diciendo, ¿cierto? it will help me talk a little bit English because I want to learn how explore my vocabulary. Okay. How would you, Pero pues a veces no me salen las palabras y me pongo nerviosa, entonces no la quiero embarrar. there is no coffee. O tocaría poner un poquito. ¿Sí? ¿Sí lo sabes hacer? Profe, una pregunta. ¿No? ¿Esa araña es buena o mala? Es una araña buena, las arañas son muy buenas, ellas son amigas. ¿Pero las venenosas? No, las venenosas, no, ni por el chiras, no se puede. Okay, in this case, what is an academic success for you? In this case, for toddlers and preschoolers, what is academic success in this case? Araña para salir.
La araña pasando por el calendario. ¿Qué academic success? O sea, éxito en sus estudios. Ok, yes. Éxito en el estudio. ¿Cómo sería ese academic success en el caso de los preschoolers y de los toddlers? No, no la vayas a matar, no. No, nada, no vas a matar las arañitas, porque a mí no me gustaría que me cogieran y me espicharan ni con una mano, nada, porque no es que es un ser vivo, hay que cuidar los animales. Se quiso esconder allá, toca dejarla. Ah, ahí sí, no señor, ya, ok, come here, don't worry the spider. Entonces, what is the academic Digamos, success for en you? su desarrollo cognitivo, ¿no? Wow, yes. How do you say that in English? Como Cognitive, cognitivo. How do you cognitive, say cognitive? Yes, cognitive cognitive development. Yes, cognitive development. Yes. development, Uh, let's see. Let's continue here. First of all, it cognitive. says one of these steps, yes, it says, let's explore some foundations and objectives. Yes, so for instance, one of these is introducing to English learning. Can you read this information for me? Introducing English to toddlers and preschoolers can enhance their cognitive development. Development, Development. development, and communication skills. Develop. Right. So, when you introduce toddlers or when you introduce preschoolers, for instance, vocabulary, hold me on, dame un segundo que es que necesito recibir una niña. Dame un segundo. Listo. Introducing English and introducing English to toddlers and preschoolers can enhance their cognitive development and communication. And Gracias. See you then. Okay, in this case it says introducing to English learning. Introducing English to toddlers and preschoolers. In this case, how would you imagine is the best process to let these students learn English? How would you start? How would you introduce English? If you were a child, how I would you would like to be introduced to English? I will teach them about introduce themselves like their names and ¿cuál? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no entendí. If you were a student, if you were a toddler, or if you were a preschooler, how would you like be introduced to English? Ya. Ya me I would like to about a game maybe. Okay. In this case, when during this age, they only think about games, yes? All the time they want to play games. What type of games? Y- I like matching pair no. But in no es que a esa edad no sabe leer. Ya, me pienso porque tengo mucho tiempo que no juego. But maybe it is not necessarily specifically text or words, but maybe pictures. Yes, because everything starts with your eyes. They have to develop the vocabulary looking at some information or maybe pictures. For instance, if you want to describe or to start maybe having an activity related to body parts, you can show them maybe some pictures related to them and they can touch and they can interact. Yes, during a session they can maybe um,
run or touch something and they can maybe learn about senses. Entonces, cuando vamos a enseñarles, por ejemplo, lo que te decía, las partes del cuerpo o algo, entonces, ¿cómo lo utilizan? Entonces, primero, pues, el acercamiento con la imagen y luego ya ellos empiezan a interactuar con sus sentidos, ¿cierto? Porque es muy importante que en esta etapa se les enseñe, digamos, la parte del inglés, pero que lo hagan más vivencial. Entonces, si es, por ejemplo, vamos a hablar de las manos. ¿Qué hacen las manos? Touch, ¿cierto? ¿Y qué podemos touch? Entonces, yo puedo touch una mesa, yo puedo touch una flor, yo puedo touch my head, ¿yes? Entonces, ponerlos a correr por el espacio, quitarse las medias y que, porque digamos, ellos en esa edad, tú sabes que a los chiquis les encanta estar descalzos, ¿cierto? Entonces, entre más descalzos estén, ellos son felices, eso ponerles unos zapatos, eso es un problema, ¿cierto? Ahí están haciendo un ejercicio de touching, ¿cierto? Están interactuando con el espacio, están aprendiendo, entonces se les puede dar la orden de correr, saltar, caminar, ¿cierto? Descalzos, entonces hablando de los pies, entonces que levanto mis pies, dándoles indicaciones, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos comandos en el inglés. Ok. Can you help me reading this part, please? What, profe, introducen? Introducing to English learning. From the beginning? Yes. Introducing English to toddlers and preschoolers can in Enhance. enhance their cognitive, ay, esa palabra, they cognitive, they Cognitive. cognitive, the cognitive development and communication skills. Right. So, now, one additional is language acquisition. It says, when you say language acquisition is the way they will learn something. Yes. How do they acquire this information or how do they work with the information that they are learning? Can you help me reading this information, please? Acquisition. That was ¿qué significa acquisition? ¿Adquisición o? Yes. Adquiriendo el lenguaje o cómo se adquiere el lenguaje. Ah, listo. Toddlers and preschoolers have a natural ability to absorb language through immersion and play-based learning activities. Okay, perfect. So, maybe with play activities, play, digamos, en este caso podríamos hablar de una actividad de acciones, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de acciones, puede ser que saltemos. Entonces, por ejemplo, ellos pueden jugar el piso es lava, ¿cierto? Préstame el cuaderno. Ay, se me olvidó, ¿cómo se dice? Samantha. Entonces podemos hablar, digamos, de cómo, por ejemplo, en el piso es lava, ellos pueden jugar acciones, ¿cierto? De movimiento, están aprendiendo acciones de movimiento, porque no todas las acciones requieren movimiento. Hay unas acciones que son estáticas en el inglés, ¿cierto? Por ejemplo, pensar is not an action verb. Yes, you can choose, for instance, verbs to start playing with them, action verbs. Yes, in this case, the first activity that you have to develop now is you will be my English teacher now. Yes, and I have a student here. What you have to do is I need you to try to prepare a class. Yes, 15 minutes, a 15 minutes exercise where they will learn English, but you have to prepare an activity where they interact with each other. Yes, and learn vocabulary. What type of vocabulary you choose? Yes, you can choose which vocabulary words you want to use. Maybe colors, maybe numbers, maybe
school items, maybe whatever. You choose a topic that it is interesting for you and that you say or you consider that it is good for you to use, right? Entonces vamos a ver, la idea es que vamos a empezar con esta parte del language acquisition, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividad desarrollarías con un niño? Entonces vamos a ver cómo le explicarías acá a Samael una clase de 15 minutos, ¿cierto? Estas se llaman las... ¿cómo era que se llamaba este tipo de clases? Se me olvidó ahora la palabra, tanto en inglés como en español. Bueno, vamos a hacer una clase relámpago, listo, una actividad relámpago. Entonces, ya hablamos de language acquisition y vamos a ir ahora a esta última que dice Objective of English Learning. What does it say? ¿Qué dice ahí entonces? Objetivos del lenguaje en inglés. So it says the main objectives include The main objectives include building vocabulary, developing basic language skills, and fostering a love for learning. Okay, in this case, you will create in these guys the interest in learning English. Yes, so you have to make them love learning English. Yes. No, sorry. Yes. Those are the only things. Yes. Entonces vamos a ver cómo podremos hacer ese proceso para que ellos aprendan algo. Listo, puedes escoger un tema. Entonces yo te voy a dejar ahí para que tú escojas un tema y digas, bueno, les voy a enseñar a través de esto, les voy a poner tal canción o vamos a hacer este juego. Hay algo que se llama, por ejemplo, charades, charades. Entonces se ponen una tarjeta acá, averiguan el personaje, se hacen preguntas, pero en este caso es preguntando what's this, what's that, bueno, ¿cierto? Hay diferentes maneras de generar eso. Entonces, acuérdate que empezamos con solo vocabulario, juegos de vocabulario, pero tú escoges el tema, ¿listo? Entonces te voy a dar 10 minutos, ¿10? No, mentiras, 10 minutos es un poquito. 15 minutos para que vayas revisando cómo prepararías una clase de donde ellos se vayan a aprender 10 palabras. 10 palabras que se puedan aprender del tema que quieres. ¿Listo? Listo, Consultas profe. información, digamos, en YouTube. No, es que vamos a trabajar tal video, van a cantar esto, van a jugar aquello. ¿Listo? A ver cómo lo harías. Listo, profe. ¿Puede ser cualquier cosa o tiene que ser un vocabulario como, digamos, las partes del cuerpo o los colores o Lo que cosas, tú quieras. símbolos? Pero especial para los chiquis. Acuérdate que todo pensándolo en los chiquis. ¿Listo? Y tú lo Listo. puedes poner en práctica ya con tu hijo. Si quieres, ve mirando cómo lo puedes poner a trabajar y ahorita me haces una puesta en escena. Me muestras a ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Bueno, voy a parar la cámara, voy a dejarlo en mudo y me avisas cuando ya estés lista. Bueno, profe. Listo. How's everything, Tali? Is there any question? Hola, profe. Pues estuve buscando un video en YouTube de las emociones y está Ok. con lenguaje de señas. Ay, súper bien. Perfecto. Entonces, estuve practicando con el niño, no, eso me sacó, estuvo feliz haciendo las señas, cantando el video. Ok, entonces ve acabando de prepararlo y ahorita me muestras. ¿Listo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa explicación? ¿Cómo habrías para decirle al niño que van a trabajar las emociones, ¿cierto? No sé, puedes empezar con una historia. Entonces yo puedo empezar como, oh,
I have a problem today. Entonces los niños como que van a decir, oh, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, I am sad. I am sad. Entonces, como que, "Ah, ¿qué pasa, profe? Bueno, tú ya te ideas si quieres empezar con una historia o si les quieres empezar a mostrar imágenes. ¿Cómo empezaría esa clase sobre las emociones? ¿Listo? Try to think Listo. it. Listo, profe. Entonces, look at this. She's your teacher, Tali. Ella es la profe Tali. Hi. Who is over? Hello, profe Tali. Karen, come here. Welcome to the teacher. Say hello to the teacher. Hello. Hi. Hello. How are you today? Hello, hello, little friend. This is my little son. His name is Nathan. Nathan. What's your name? What's your name? Huh? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? My name is Amael. Okay, tell to the teacher. Dile a la profe. I'm your teacher. My name is Tali. Tali Luz. I'm gonna teach you some emotions. And your su compañera, la que está al lado. Compañera, ¿no? Name? No, I can see her. One more time, Samantha. Adiós. Bye. Samantha, nice to meet you, Samantha. Nice to meet you. ¿Cómo se dice? Nice to meet you, teacher. And Well, here, my name is Karen. Karen. well, She's Karen. Her name is Karen. Karen. Karen, I had a problem, Karen. Do you see me? Do you see me? ¿Tú la ves? ¿Tú sí? Yes. Perdón, do you hear me? ¿La escuchas? Se me iba llorando. Tienes que hablar duro para que ella te escuche. ¿Listo? Mamá, ¿quién es este niño? He's Ismael. What? Samael. Sentado. Samael. His name is Samael. And you are Nathan. Nathan. Well, I had a problem today. I feel sick. I feel sick, hot. Do you know what But she says? Pay attention, Samantha. Look at the teacher. but don't worry, but you make me feel very happy. Where is that? Do you see this little face? Lily, hi. What's that? ¿Pueden ver esa cara? ¿Qué es? Yes. Ah, yo también. Ismael, ¿qué será? What's that? Soy aquí. Happy. Entonces le vas a preguntar a la profe, le vas a decir, ¿Are you happy? Are you happy? Yes, I'm happy. I do you see me sick? I don't sick. I'm happy. 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 Try to repeat. Listen. Happy. Otra vez, ¿cómo se dice? Happy. 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 Well, Happy. 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 Do you know what someone who is happy looks like? Papi, pupa. I want to show you a video Que está feliz. where it show us how looks like someone who is happy. Let's see the video. Mamá, quiero mostrarte un gatito. Dices, profe, ¿se ve? Dame un segundo que... Ready. Entonces,
So, ¿La escuchaste? ay, ¿sí me veo? What kind of emotion is that? Sad. I'm sad. How's the teacher? ¿Cómo está la profe? How's the teacher? How did you say triste in English? Sad. Onza. Sad. Entonces, ¿cómo digo ella está triste? Sad. ¿Cómo digo ella está triste? How do you say in English que ella está triste? She's So, sad. She's sad. yes. ¿Cómo dice Nathan, teacher? happy. 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 Nathan, is Nathan happy? Is Nathan happy? ¿Cómo ven a Nathan? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está aburrido? Yeah, that's correct. He's happy. What about Samantha? Are you mad? Are you angry? Are you happy? How are you today? Mamá, mamá, I'm el happy. No, pero yo la happy. veo triste. Ja, dice happy. Ja, está happy as you. This is the face of a. This is a happy face. Is this a happy head face? Ah, okay. How are you today, Samantha? I'm Are you happy. happy, Samantha, or are you sad? Give me a smile. Happy? Okay. Co- What about you, Professor Carolina? Are you hungry? Oh, absolutely hungry. I am so hungry today. Me está preguntando que si tengo hambre. Entonces digo, uy, I am so hungry, so hungry. And you, sit down, have a seat. Okay. How are you, teacher? I'm sweating. Are No, you I'm are so. you Well, bored? Are I you feel very depressed? nervous. I feel very nervous from in the beginning, but um, I don't know. They give me like confidence to teach little kids. Okay, this is just the first step. Yes, this is the first experience, and you have to continue maybe preparing this kind of exercises. Maybe you have the possibility to do it because you are with your son. Yes, and the age of your son is exactly what you need Happy. now. But look at this. You have different population because you will not only be a teacher for your kid, for your baby, but also, for instance, this type of ages. Yes, we have three different ages here, as you see. Yes, Yes, and I see. different behaviors. Look at this. For instance, Samael doesn't pay attention absolutely, nor not completely. Yes, not all the time. Can you see? He sometimes wants to pay attention, but other time he's maybe, I don't know, playing. Yes. Maybe Samantha's behavior, she pays attention a lot, but you have to be clear about what information you will explain to her in order she understands what you say. And Karen, for instance, she pays attention, but she doesn't speak louder. She's quite quite a silent person. Yes, that is what. Yes. So you have to deal with these behaviors because, as you can notice, not all the students are the same, and they won't understand in the same way. Maybe for some of them the information can be clear and easy, while for some of the other people can be understand ununderstandable, maybe confusing. Yes, so that's what you have to try to let them understand. In this case, what type of game, Samael, take, have your seat.
Or what type of activity can you develop in order to let them interact together to this group? Maybe a matching pair. In matching pairs, okay, maybe a guessing game, a guessing game, yes. Guess the pair, match the subject with the main word or something like this. Yes, clear? Yes. Okay, Tali. So this is the first part of the activity. Yes, this is what you needed to maybe apply for a little moment, for just a moment. And how did you feel preparing the information or preparing the mini class? I try to prepare my mind for the next step. Okay. How would you, in this case, or no, how would you, pero en este caso no tiene que crear como una especie de historia, ¿cierto? Todo se convierte en una historia. Entonces, ¿cómo hago si estoy enseñando, por ejemplo, las emociones como ahorita? ¿Cómo le puedo enseñar las emociones a ellos? Entonces, si empiezo como, no, tengo un problema, estoy enferma, me siento triste, ¿cierto? O puedo empezar con preguntas. Les empiezo a decir, por ejemplo, for instance, Samantha, look at this. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy, Samantha? How do you feel today? Are you happy? ¿Estás feliz? How do you feel today, Karen? I know, but not only I'm happy because you are not precisely happy. Tú no estás muy feliz. Porque yo, Karen, ahorita feliz. Karen do seems happy. How do you feel today, Samael? Happy. Oh yes, really happy. He is really happy. I will ask you something. How do I feel today? Porque esta ocasión es muy cansada. How do I feel today? Angry. Happy. Triste. How did you say in English triste? How did you say in English triste? Sad. Entonces, ¿cómo estoy hoy? Sad. Ok, sad. Con los que se portan mal. Ahora, vamos a cambiar. Todos van a tener una emoción. Y los otros van a ver igual. ¿Cuál emoción es? ¿Listo? Vamos a hacer como si estuviéramos jugando charades. Entonces, las charadas tienen que adivinar cómo está la persona. Entonces, vamos a ver este ejemplo tal. Entonces, por ejemplo, eh, pon atención, pay attention. Entonces, a ver, escojan una emoción. Entonces hablamos que no sea happy. Entonces, por ejemplo, look at this. Les vamos a poner una lista acá. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ¿Hay que escribir eso? sad. No, we are not gonna continue writing. Sad. Voy a tener angry. Mis, eso no es angry, eso es tener miedo. Okay, maybe scared. Scared, asustado. Todavía no sé dibujar. Ok, excelente. Ayúdame a dibujar una persona angry. ¿Cómo sería angry? Uy, excelente. Wow, look at this. ¿Y cómo dibujaríamos a una persona que está? How would you draw a person who is? Como dormía. Okay, yes, sleepy. A sleepy person. How would you do Me it? canso. Soy demasiado bajo. No, ahí puedes sacar de este pedacito.
Ay, yo. Si me preguntas que cómo ya que el pelo. ¿Cómo dibujas una persona sleepy? Primero cabeza. Bueno, voy a poner piecetas. Con los ojos cerrados. Con el brazos al lado de la cabeza. Unos menos le haré zapatitos. ¿Cómo así que con zapatos? Yo no me duermo con zapatos. Do you use shoes when you go to sleep? Wow, teacher. Which no, terrible. Can you sleep when you are wearing your shoes? Do you sleep? Do you sleep when you are wearing your shoes? Can you go to sleep when you wear your shoes? Teacher, do you wear shoes when you go to sleep? No, I don't. Never. Uy, si va con los zapatos a dormir es porque tiene pecueca. Uy, no, terrible. Cuidado porque les pegas a las niñas. Entonces, bueno, vamos a escoger una de esas emociones. Listo, tenemos scared, tenemos angry, tenemos sad y tenemos sleepy. Pero no, ya no puedes decir. Pay attention, sigue la instrucción que estamos a ver. Mira lo que vamos a hacer. Van a escoger una emoción. You have to choose one of this. Yes, sleepy, angry, scared, or sad. Y van a hacer la mímica. ¿Listo? Digamos, yo voy a decir que estoy. ¿Qué es eso? ¿Sudando? Tired. Cansada. Entonces, si yo estoy cansada, ¿cierto? Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Yo voy a escoger una entonces. How am I? ¿Cómo estoy yo? How am I? Tired. Tired. So you say you are tired, you are tired, you are tired. ¿Cómo sería? You are tired. Okay. Samantha, go. It's up to you. Can you help us? ¿Cómo sería? Choose one. Stand up. Do it. Stand up. How would you do it? We try to guess. Vamos a adivinar. Nosotros vamos a adivinar. La teacher también va a adivinar. What did you say? Uy, espérate porque acá no puedo todavía. Karen. What did you say? Are you sleepy? Are you sleepy? Yes, I am. Okay. Samael, it's up to you. ¿Te toca? Ay, ya llegaron a recoger a Samael. Okay. There is a person here for him. Okay. So you can, as you can see, we can play with them. Yes? We develop games. They can try to draw. Even when maybe I know that they are toddlers and maybe they don't use precisely excellent their objects or their markers, yes, they will try. But this is the opportunity to let them explore. Yes, they are exploring the language, and that's important and that is relevant for them when they are introduced to a new language. Okay. So, in this case, Chali. Bueno, entonces, ahorita hemos visto cómo poniendo.
What are you learning, Samantha? Ya se ve todo todito. What are you learning, Samantha? What are you learning, Samantha? What are you learning? Did you say qué le dijiste? I didn't hear you, Samantha. Dilo, dile porque no está escuchando. Pero la teacher no te escucha. Habla duro, duro, duro. ¿Y cómo digo familia de números? How do you say in English familia de números? So you say family numbers. Family numbers. Entonces estamos aprendiendo grupos, entonces estamos aprendiendo la familia del 10, la familia del 20, la familia del 30. That's what you can do. Yes. Empiezo por ti, listo. Dame un segundo. Cómo soltarme un poquito más, no tenerle miedo a hablar delante de los niños y dejarlos explorar, porque pues me di cuenta que mediante el juego y la mímica y mediante tocar cosas, pues se le hace más a uno más fácil explicarles, porque son niños y siempre van a querer estar jugando o mediante la imitación. Ok. Entonces, Ok, muy bien. Listo, Tali. Entonces, pues, esta era una pequeña experiencia para que te des cuenta cómo podemos ir interactuando, cómo podemos utilizar parte del vocabulario, ¿cierto? Para introducirlo a los niños, para que ellos vayan empezando a tener un enfoque. Y la idea es buscar muchos recursos, o sea, lo que hay son recursos, ¿listo? Pero pues obviamente para prepararlo así de rápido, pues obviamente como que, uy, pero ya cuando tú tienes el tiempo, las actividades fluyen por sí solas y ellos también. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos mañana. ¿a qué hora, profe? ¿A la misma? Yo creo que sí. Sí, 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 mañana un ratito para terminar. Con eso como que tú también puedas hacer tus cositas y ya. ¿Listo? Profe,